Muy buenas noches, queridos hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio en esta noche. Para comenzar, vamos a leer la porción en la que vamos a meditar, por favor. El libro de Apocalipsis, capítulo 1, por favor, el versículo 4, vamos a dar lectura. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias le damos porque nos permite, Señor, estudiar su palabra. Pedirle perdón, Señor, por nuestras ofensas y rogarle que usted nos pueda guiar en el estudio en esta noche. Bendiga a mis hermanos también, una petición que lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, habíamos visto el versículo 3, esta gran promesa de una bendición, una doble bendición, esa dicha, esa felicidad intensa para, en primer lugar, al que lee las palabras de esta profecía, al que lee en voz alta en medio de la congregación, los que oyen y también los que guardan, que son el mismo grupo, que guardan las palabras de esta profecía. Así que posiblemente nos resulte un poquito complicado, un poquito difícil, tenemos cierto temor, pero la promesa del Señor está ahí. Una gran bendición, una bienaventuranza para los que intentamos comprender lo que el Señor tiene para nosotros por medio de este precioso libro. Continuando, el versículo 4 comienza de la siguiente manera y dice: Juan. En la lección introductoria habíamos ya visto que el autor de esta epístola es uno de los apóstoles de este libro, es uno de los apóstoles del Señor Jesús, el apóstol a quien Jesús amaba, el hijo de Zebedeo, el hermano de Jacobo. Y bueno, él va a utilizar lo que era propio de la correspondencia griega, de poner en primer lugar el remitente, pero luego mencionará los destinatarios. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Juan era muy conocido en estas 7 iglesias, especialmente en la iglesia de Éfeso, que por la historia sabemos que él ha ministrado mucho tiempo en esta preciosa iglesia. Aunque no podemos conocer con exactitud cuáles son las razones por las que el Señor se dirige específicamente a estas 7 iglesias, podemos intentar algunas posibles, ¿no? Y esas razones para escribir a las 7 iglesias, esas posibles razones, en primer lugar, son 7 es un número que sugiere perfección. Vamos a ver a lo largo del libro que va a mencionar este número, ¿no? No solamente ahora son las 7 iglesias, también mencionará las 7 estrellas, los 7 sellos, las 7 trompetas, ¿no? Este número que sugiere perfección. Y creo que es una palabra muy adecuada también para hacer referencia a la iglesia de Dios. En segundo lugar, otra posible razón para que el Señor se dirija a estas 7 iglesias es su ubicación estratégica. Como podemos ver en el siguiente mapa, las iglesias estaban situadas en un lugar muy estratégico. Miren, forman una herradura de alguna manera. Y Asia Menor es la Turquía actual, pero era un lugar que se componía por 7 distritos. Estos 7 distritos tenían ciudades principales que eran puntos estratégicos para que la información se pueda distribuir a otros lugares. Recordemos que acá en Asia Menor no eran las únicas iglesias que se habían fundado, también estaban las iglesias de Troas, estaba la iglesia de Colosas, estaba también la iglesia de Hierápolis. Entonces no eran las únicas iglesias, pero el Señor escoge enviar estas cartas a estos 7 lugares que eran lugares estratégicos, que a partir de acá se podrían transmitir las cartas también a las otras iglesias, ¿no? Entonces, una segunda razón era su ubicación estratégica, pero una tercera razón podría ser para describir rasgos sobresalientes de la historia de la iglesia. Y acá tenemos que mencionar que si bien cada carta es dirigida a una iglesia específica en un lugar geográfico determinado, los mensajes de estas cartas, que lo vamos a ver más adelante, también son para todas las iglesias
de una manera aplicativa, cada iglesia puede identificar algunas exhortaciones que el Señor hace a estas iglesias, algunos de los pecados en el que estaban incurriendo, y analizar, hacer un análisis sincero y corregir, dejar esos pecados, pedirle perdón a Dios y arrepentirse y cambiar de actitud. Pero a la misma vez creo que son también mensajes individuales a cada cristiano. Recordemos que varias veces va a mencionar el que oye, dice, el que tiene oído para oír, oiga, ¿no? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces también es un mensaje para cada uno de nosotros, para que nos podamos examinar, analizar y confesar, si fuera el caso, algún pecado, y desde luego abandonarlo. Entonces las tres posibles razones para que el Señor se dirija a estas iglesias es esta, ¿no? El número 7, son 7, indica esto, ¿no? Sugiere perfección, y creo que ese es el deseo de Dios para su iglesia, que llegue a ser perfectos y cabales, como diría el pastor Santiago, pero también por su ubicación estratégica, para que esta información pueda llegar también a otras iglesias, y para describir los rasgos sobresalientes que la iglesia ha tenido a través de la historia y también en este tiempo, desde luego. Pero continúa diciendo Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y ya dio el remitente, ya mencionó los destinatarios, y ahora va a utilizar un saludo y dice: gracia y paz a vosotros. Recordemos que este saludo era muy típico en ese tiempo, era la costumbre de ese tiempo saludar de esta manera. El apóstol Pablo utiliza el mismo saludo en varias de sus cartas, el apóstol Pedro también lo va a utilizar en sus 2 epístolas. Entonces, gracia y vosotros. ¿Y qué está diciendo Juan? Es que el deseo de Juan es que cada uno de ellos, las iglesias, tengan el favor de Dios, el regalo de Dios que no merecemos, pero también esa paz que viene como resultado de la fe que hemos depositado en Cristo. Como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el deseo del apóstol Juan. Ahora, ¿de dónde viene esta bendición, ¿no?, de gracia y paz a vosotros? Y en primer lugar, él va a mencionar del que es, y el que era, y que ha de venir. Y acá tenemos que señalar también, hermanos, que si bien esta frase acá, que está en otro color, puede ajustarse perfectamente a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es, Él era, ¿no? Como dice Juan en su Evangelio, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces dice el que es, el que era y el que ha de venir, y sabemos que el Señor Jesús viene pronto, no solamente por su iglesia, ¿no? Sin duda vendrá también para establecer su reino. Entonces esta descripción se puede ajustar perfectamente al Hijo, pero Juan no está haciendo esta descripción para el Hijo, sino para el Padre. Y esta frase la construye con mucho cuidado para ver de no utilizar verbos que indiquen que Él va a aparecer pronto, o que algo va a aparecer pronto, o que algo fue ya en el pasado. Al contrario, todas las palabras que utiliza, el pastor Samuel Pérez Millo dice algo. Él dice que como que esta frase es un eco del yo soy el que soy, que mencionó en el libro de Éxodo. Si ustedes recuerdan, cuando Moisés estaba ahí pastoreando las ovejas de su suegro, ve una zarza ardiendo, entonces él se acerca y resulta que era Dios, se quita el calzado porque el lugar que iba a pisar era santo, pero Dios le dice en ese momento algo, ¿no? Ve y vas a sacar a mi pueblo, voy a dar a mi pueblo libertad por medio tuya. Pero entonces él le pregunta algo, le dice: aquí yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha dicho que les libere. Entonces, si ellos me preguntan el nombre, ¿qué voy a decir yo? Entonces Dios le responde a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y en esta frase está eso, un nombre propio. También esta frase implica eternidad, aquel que está fuera de tiempo.
Entonces, todas esas descripciones sin duda hacen referencia a Dios el Padre. Él es, el que era y el que ha de venir, el que existió, el que existe y el que existirá, el que no está limitado a tiempo ni espacio, ¿no? Aquel que no cambia, como diría Santiago, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, esta gran bendición de gracia y paz viene en primer lugar del que es, el que era y que ha de venir, que hace referencia a Dios el Padre. Pero también esta bendición viene, dice, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, estos 7 espíritus, como están en relación a la bendición, ¿verdad? La bendición que el Padre da o quiere dar a los cristianos, sin duda no puede referirse a ángeles, y mucho más tomando en cuenta que la frase anterior se estaba refiriendo al Padre y la que vamos a ver enseguida se está refiriendo al Hijo. Entonces, al parecer, cuando dice estos 7 espíritus, es figura en realidad del Espíritu Santo y está siendo una manifestación de la plenitud, porque otra cosa que significa 7, como les había mencionado hace un momento, no solamente indica perfección, sino plenitud. Y acá estos 7 espíritus son figura del Espíritu Santo para expresar la plenitud de sus perfecciones. Hay un lindo ejemplo allá en Isaías, el capítulo 11, versículo 2. Este versículo está, aunque es una profecía en relación al Mesías, que recibiría el Espíritu, que tendría el Espíritu Santo, dice ahí, y reposará sobre él, ¿no? Sobre Cristo, el Espíritu de Jehová, que es espíritu de sabiduría, de inteligencia, que es espíritu de consejo y de poder, y que es espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces hace una descripción con 7 perfecciones de ese espíritu que reposaría sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces la bendición no solamente viene del Padre, viene también del Espíritu Santo, y en tercer lugar dice el versículo 5, y de Jesucristo el testigo fiel, ¿no? Y es interesante ver acá el cambio de orden. Si nosotros recordamos el libro de Mateo en el capítulo 28, el Señor les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La segunda persona de la Trinidad es el Hijo. Pero es interesante notar acá que Juan cambia el orden y menciona en segundo lugar al Espíritu Santo, y esto nos hace ver que como son uno en esencia, que los 3 son Dios, el cambiar el orden no causa ningún problema teológico, porque los 3 son Dios. Y al parecer hace este cambio Juan para poner énfasis al Hijo. Recordemos que el primer versículo empezaba así: la revelación de Jesucristo es la revelación del Hijo, y justamente creo que hace ese cambio para que él pueda hablar del Hijo, poner cierto énfasis, y va a mencionar 3 cualidades del Hijo. Dice a Jesucristo en primer lugar, el testigo fiel. Y él es un testigo veraz. Y podemos confiar en él, es fiel, es alguien que no defraudó cuando se le dieron las responsabilidades. El Señor, acá al parecer está haciendo mención un poco a su ministerio como profeta. Recordemos que Jesús tuvo un triple oficio, triple ministerio, y uno de ellos era el ser profeta, el recibir ese mensaje de Dios y transmitirlo tal cual lo había recibido. Esa era la cualidad de un profeta, de entregar, de ser veraz con el mensaje de Dios, sin alterar, sin cambiar. Es más, aquí en el libro de Apocalipsis habrá una advertencia contra aquellos que añaden o contra los que también quitan, ¿verdad?, algo de la revelación de Dios. Pero Jesús como profeta fue fiel, y él dice en Juan 17, ¿verdad?, en esta oración sumo sacerdotal: he acabado la obra que me diste. Y estaba en la oración, todavía no había ido a la cruz, pero estaba hablando de su ministerio como profeta. Él había sido fiel, había transmitido las palabras que el Padre le había comunicado. Así que hay la confianza real de que todo lo que está acá escrito es verdadero, porque Juan lo recibió justamente del Hijo, y el Hijo no puede mentir. El Hijo da un testimonio real porque es el testigo fiel. Hay algunos versículos que me gustaría compartir también en relación a este punto. En Juan 8:14 dice: respondió Jesús y le dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es, ¿cómo?, verdadero.
porque sé de dónde he venido, había venido del Padre, ¿verdad? Del cielo, y a dónde voy. Sabía que iba a la cruz, pero nuevamente volvería a estar con el Padre para tener esa gloria que tuvo, dice en el principio, antes que el mundo fuese. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Otro versículo, Juan 18:37 dice, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, dice, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces Jesucristo vino a dar testimonio de esa verdad, y no solamente a dar testimonio de la verdad. Juan 14:6 dice que Él mismo es la verdad. Así que podemos confiar en Él, podemos confiar en las palabras que ha dejado registradas en las Sagradas Escrituras, ¿no? en este libro precioso que es la Biblia. Entonces podemos confiar que todo lo que está escrito acá es cierto, lo que está en el libro de Apocalipsis también es verdad, porque es el testigo fiel que ha revelado esto a Juan para que lo pueda registrar en este precioso libro que tenemos, ¿no? Y a propósito, querido amigo, le pregunto en este punto, ¿usted ya ha creído en este testigo fiel? Recuerde que las Escrituras dicen, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo, dice Juan, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La salvación es por la fe, pero no fe en cualquier cosa, sino en la persona de Jesucristo y en su obra. Esto incluye la obra de la cruz. Él murió por sus pecados y por mis pecados. Y si usted cree en eso, dice la Biblia, puede tener vida eterna. Y hoy puede ser ese día para usted si no lo ha hecho antes. Pero continúa diciendo, no solamente el testigo fiel, ¿no? Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Recordemos que esta palabra primogénito se usa para aquel hijo que ha nacido primero, para el que ha abierto esa matriz, como dicen las Escrituras, ¿no? Para el primero que ha nacido. Pero acá lo utilizan como primogénito dentro de los muertos para indicar que Jesús es el primero que volvió a la vida para nunca más volver a morir. Es el primero ser que tiene, que es humano, evidentemente Dios también, pero que tiene inmortalidad. Muchos habían resucitado en el Antiguo Testamento, si se acuerdan, los hijos de las viudas. En el Nuevo Testamento, la hija de Jairo, Lázaro, vemos que también volvió a la vida, resucitó. Pero acá, cuando hace referencia al primogénito de entre los muertos, es que él nunca más volvió a morir. Los otros sí resucitaron, pero volvieron a morir, pero Jesús no. Y con esta resurrección realmente quitó la victoria a la muerte, como dice el apóstol Pablo, quitó a la muerte el aguijón que era el pecado, y que éste tenía el poder por la ley, porque en Cristo se cumplió la ley. Él venció a la muerte. Ahora, no solamente Él tiene vida, dice, sino que así como el Padre, dice, da vida a quienes Él quiera, el Hijo también puede dar vida a los que Él desea. Jesús, estando acá, dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No solamente tiene vida en sí mismo ahora y venció a la muerte, Él puede transmitir esta vida a todas las personas que depositan su fe en Él. Por eso dice Pablo, el primer Adán fue alma viviente. ¿Por qué? Porque su vida se derivaba de otro. Dios lo formó del polvo y sopló en él aliento de vida. El primer Adán fue alma viviente. El postrer Adán, hablando de Cristo, dice espíritu vivificante, porque Él puede dar vida y le puede dar vida también a usted si usted cree en Él. Pero bueno, dice ahí, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Él es el gobernador, dice, ¿no? Gobernador, el que rige sobre los reyes de la tierra. Tal vez en este momento todavía no,
Pero sin duda esto vendrá en su segunda venida. Él será, dice el libro de Apocalipsis, que está escrito ahí en su muslo, dice, ¿verdad? Rey de reyes y Señor de señores. Él tiene ya toda la potestad, pero llegará un momento donde la ejercerá. Eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, que Dios le dio a él, dice, un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Entonces, él ya está ahorita a la diestra del Padre. Él es nuestro Rey para todos aquellos que ya hemos depositado nuestra fe. Él gobierna en nuestra vida, gobierna en la iglesia, pero en un momento, en su segunda venida, establecerá su reino, regirá con vara de hierro, dice, y será soberano sobre todos los reyes de la tierra. Es ese Jesucristo entonces, ¿no? El testigo fiel, tal vez hablando en su ministerio de profeta, el primogénito de entre los muertos, hablando tal vez en su ministerio de sacerdote, ¿verdad? Porque él mismo presentó, dice, y no sangre de toros y machos cabríos, sino con su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo para dice, santificar para siempre a los que hemos creído en él. Pero también él será el Rey de reyes y Señor de señores cuando venga en su segunda venida, ¿no? Y dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, ¿no? Y acá podemos ver dos aspectos, una obra pasada, ¿verdad? Al que nos amó, aunque tal vez la palabra más acá sería que nos ama, ¿no? La mejor traducción sería al que nos ama, no en tiempo pasado, ¿no? Pero esto sin duda incluye su sacrificio en la cruz por nosotros. Por eso decía, esto hablamos tal vez, o esto implica la obra pasada que hizo a favor nuestros por amor. Dice Romanos 5:8 que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y eso fue por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nos amó, nos ama y nos amará perpetuamente. Pero dice, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El apóstol Pedro nos recuerda que no fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesús, cuando estaba lavándole los pies o quería lavar los pies de sus apóstoles, Pedro le decía, no me lavarás los pies jamás. El Señor Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro, ¿no? Como siempre impulsivo, le dice, no solamente los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo. Y Jesús le dice, el que está limpio no tiene necesidad de lavarse, sino simplemente los pies. Y vosotros ya estáis limpios. Dice también, ¿no? Por la palabra que os he hablado. Una función de la palabra sin duda será limpieza. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar su palabra. Pero la sangre de Cristo nos puede limpiar, dice, nuestros pecados. Nos puede lavar, puede quitar estos pecados. Y sin duda una vez para siempre ya lo hizo. El versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Reyes y sacerdotes. Y ha habido un cambio en la condición nuestra. Nos hizo reyes. El apóstol Pablo nos recuerda que hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado. ¡Qué bendición! ¡Cuántas bendiciones por creer en Cristo! Realmente somos tan bendecidos, somos enriquecidos en Cristo cuando realmente depositamos nuestra fe en Él. No solamente nos hace nacer de nuevo, nos perdona de nuestros pecados, nos lava, nos limpia, cambia nuestra condición y ahora somos colectivamente, como congregación, somos parte del reino. La iglesia es la representación del reino de Dios aquí en la tierra, pero de una manera individual somos, dice, sacerdotes para Dios. Esos sacerdotes que entraban, el sumo sacerdote entraba una vez al año para presentarse delante de Dios al lugar santísimo y representar al pueblo. Ahora ya no necesitamos un representante porque nosotros mismos, dice, somos sacerdotes para Dios y podemos entrar, dice, confiadamente al trono de la gracia para, dice, alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro. El velo ha sido rasgado y tenemos acceso directamente a Dios por medio de las oraciones, por medio de nuestro Señor Jesucristo.
y podemos ministrar, podemos servirle en la iglesia local, podemos servir a Dios porque no solamente somos un reino, somos sacerdotes que debemos vivir para Dios, consagrarnos para Dios y tenemos el gran privilegio de servirle, como diría Pablo, porque deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Podemos servir a Dios y agradarle a Él. Y termina diciendo, a Él, sea a Cristo, ¿verdad?, sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, por las edades de las edades. La gloria sea para el Señor. Dejemos a un lado querer ser reconocidos, querer ser aplaudidos. La gloria es para el Señor. Si ministro, si hago un ministerio, si sirvo como el sacerdote que soy ahora, es para dar honra a nuestro Señor Jesucristo. Y dice acá, termina con esta preciosa palabra, amén, así sea. Y espero que sea también el deseo de usted y que en esta noche pueda decir conmigo también, amén a la palabra del Señor. Tal vez como algunas aplicaciones, les decía hace un momento, ya creyó en Cristo. Usted que no lo ha hecho tal vez, hoy lo puede hacer. Él le puede lavar de sus pecados, porque Él ama. Realmente de tal manera amó Dios al mundo, eso le incluye a usted y me incluye a mí, nos amó. Y tenemos la posibilidad de salvarnos por la obra de Cristo. Y si no lo ha hecho, hoy le puede decir, Dios, perdóname de mis pecados, por favor. Gracias por tu inmenso amor. Te pido que laves mi corazón con tu sangre preciosa. Te acepto como mi Salvador personal. Y nosotros, queridos hermanos, somos parte de este reino. Somos parte de una iglesia local que es representación del reino de Dios. Y somos también sacerdotes. ¿Cómo estamos ministrando? En santidad, en limpieza, en consagración. O tal vez somos como esos sacerdotes, los hijos de Elí, ¿verdad?, que obraban mal, que hacían blasfemar el nombre de Dios. Y espero que no sea así. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias le damos por este tiempo, gracias por su bendita palabra. Bendiga a mis hermanos y a cada persona que ha escuchado su palabra, Señor, que usted pueda obrar por medio de ella. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga hasta otra oportunidad.